Usher 2 es un homenaje a Edgar Allan Poe, a la literatura y a la ficción en general y cómo ésta nos salva. El argumento consiste en que en el futuro existe la corrección política y por lo tanto hay ciertas historias, libros, autores que se prohíben y además se destruyen, se eliminan, se queman. En general la fantasía está prohibida, ni se puede hablar de ello. Entonces un hombre, un aficionado a la literatura, que además tiene solvencia económica como para hacerlo, decide montar una venganza basada en uno de los cuentos de Poe. Este relato, al igual que el autor que homenajea, es, o se podría considerar, dentro del género de terror. Y si bien menciona un montón de autores y de obras literarias, particularmente de Poe, hace referencia, sea textualmente o dándole a entender de alguna manera. Por ejemplo, ya desde el título tenemos la caída de la casa Usher. Habla del cuervo, esta casa 2 que construye tiene las 7 salas igual que la máscara de la muerte roja. Menciona el corazón del ator, los crímenes de la calle Morgue, el pozo y el péndulo. Y finalmente, de la manera que realiza la venganza, el tonel de amontillado. Como vengo diciendo en todos estos videos, este libro, la verdad, no sé cómo, pero logra que nos lleguen las emociones de los personajes, que realmente nos sintamos de esa manera. Realmente a uno le da como bronca o hasta lástima también de que suceda esto con las historias y también por el nivel de hipocresía y de ignorancia de esta gente de climas morales. Porque si bien prohíben todas estas historias, prohíben la fantasía, prohíben todo lo que prohíben, cuando entran a esta casa, que además aceptan entrar, ¿no? Ya eso es mucho. Pero además cuando empiezan a ver eh, toda esta fantasía, la empiezan a disfrutar, están ahí a gusto, se están divirtiendo. Entonces termina resultando muy hipócrita, quieran deshacerse de todo esto. Por hipócritas, por ignorantes, no sé, a mí me da como satisfacción ese final, decir, te lo mereces. Los viejos es súper cortito, pero para mí tiene mucho valor por dos cosas. Uno, porque nos dejan claro cuál fue el orden y cuáles fueron las prioridades en las cuales los distintos estratos sociales fueron llegando a Marte. Primero los exploradores, después la gente sofisticada, los profesionales y por último los viejos. ¿Y esto por qué es importante? Porque da indicios de cuáles son los valores de esta sociedad existente en la Tierra y también la que se pretende crear en Marte. Y la otra cuestión por la que me parece que tiene mucho valor es por lo poético con lo que describe a los viejos. Además de las comparaciones que hace, como por ejemplo viejos secos y crujientes, las pasas de uva, las momias, además de esas descripciones, esas comparaciones, me parece también muy lindo en las acciones con las que los describe. Como esto de que pasaban el tiempo escuchándose los corazones, tomándose el pulso, llevándose cucharadas de jarabe a la boca torcida. O sea, como que en muy poquitas palabras, muy poquitas descripciones, muy poquitos adjetivos y muy poquitos acciones, genera un montón de imágenes. El marciano. ¿Qué relato el marciano? Decime si no te puso la piel de gallina. ¿De qué trata el marciano? Justamente, de un marciano que aparece entre los terrestres que ya están instalados en Marte. Como ya los marcianos están desaparecidos, eliminados, sin saber muy bien cómo ni por qué, bueno, sabemos que por uno de los relatos que se introdujo la varicela por culpa de los humanos y eso mató a gran parte, pues otros marcianos que sobrevivieron a la varicela huyeron y se escondieron en las montañas, con lo cual los humanos, los terrestres, que ya están instalados, no han tenido un trato ni conocimiento de cómo son los marcianos. Entonces aparece uno
Pero el marciano no tiene una característica física propia. La esencia del marciano es mutar en otros seres, en otras personas. Y la parte más conmovedora de cómo es que muta en otras personas no es simplemente que se transforma en la persona que quiere o en la persona que ve. Lo hace por telepatía, pudiendo percibir los pensamientos y los sentimientos de las personas con las que tiene contacto. Incluso es algo que no puede dominar, o sea, no puede este marciano elegir en quién transformarse o en quién mutar. Simplemente le pasa. Entonces también tiene que andar cuidándose de no andar en contacto con mucha gente, por ejemplo, escapa de los grandes bullicios de gente, digamos, porque sabe que se va transformando y destransformando en uno u otro según los sentimientos y los pensamientos de la gente, y cuanto más fuerte es ese pensamiento o ese sentimiento, más como que lo atrae y lo tironea a transformarse en esa persona. Y este tironeo termina siendo desgarrador para el propio marciano, que lo termina matando, tanta transformación constante, pero también es desgarrador para la gente, ¿no? Poder volver a tener contacto con alguien que falleció, sea un ser querido o sea alguien como en otros casos que hubo un asesinato, entonces que se aparezca esa persona que mataron es como asusta, algo que da la sensación de peligro. Pero lo más fuerte es la gente que perdió hijos, por ejemplo, y volver a ver a sus hijos, y no solo volver a verlos, sino volver a vivir con ellos, casi como si no hubiese pasado el tiempo, ¿no? Retomar en donde quedó esa historia truncada. Y el hecho de saber que en realidad, por más que quieran fingir, no es real, saben que no es esa persona, pero ese deseo tan fuerte de volver a tener contacto con esta persona, bueno, nada, es desgarrador por donde se le mire. La tienda de equipajes hace referencia a la fidelidad y al amor, al cariño, a cómo tiran las raíces, el lugar de origen, por más que las condiciones de vida en este lugar sean completamente desfavorables o ya no se pueda estar en ese lugar. Ese cariño, esa nostalgia por donde uno nació, creció, se desarrolló, sigue estando súper presente. Fuera de temporada podría ser la continuación de Aunque siga brillando la luna. Retoma los personajes de Sam Parkhill, que era uno de los expedicionarios, y al Capitán Wilder. Acá lo que sabemos es que el Capitán Wilder quedó afectado emocionalmente después de haber matado a Spender, así que tratan de sacárselo de encima. Con esto conocemos también que se están explorando otros planetas, no solo Marte, porque sabemos que estuvo en Júpiter y en Plutón. Y este personaje de Sam que quiere emprender, establecerse y emprender con un negocio propio para prosperar. Bueno, Sam y su mujer tienen toda la expectativa, tienen toda la voluntad, son súper trabajadores, pero se concreta finalmente que la Tierra es efectivamente aniquilada. Con lo cual todas las expectativas que pusieron en este negocio que establecieron en Marte se frustran cuando al aniquilarse la Tierra ya no hay gente que va a instalarse en Marte, ya no está toda esa potencial clientela que están esperando de todos esos miles de personas que van a viajar, porque al final murieron en la Tierra. Y el título Fuera de temporada a mí me transmite como esa frustración de que a pesar de que uno puso toda su voluntad, toda su energía, trabajó un montón, hizo de todo, pero en el momento o en las circunstancias no apropiadas, por lo cual ese proyecto queda frustrado por algo externo a uno, por las circunstancias que, aunque uno hizo todo lo que pudo, no alcanzó. Y también esto habla de cómo necesitamos a los demás, ¿no? Porque si quisiera uno solo salvarse, irse a otro planeta para evitar morir en un planeta que va a ser aniquilado, igual necesita de los demás, necesita que todos los demás también vayan con él para que
sus ideas, sus objetivos, sus proyectos prosperen. Bueno, después también otra parte muy interesante de analizar es todo este malentendido que tiene con los marcianos, con los que tiene una persecución, que se quiere escapar, pero que se estaba escapando por nada, porque en realidad no lo querían matar, querían ayudarlo. Y este sentimiento de injusticia que genera que vaya matando a los marcianos que más se le acercan, como decir, pobre marciano, lo mató por nada, lo quería ayudar y lo terminó matando. Bueno, otra vez, lo que digo, genera un montón de cosas, no te podés quedar impávido ante estas lecturas.